Es momento de incorporarnos en los capítulos 5 y 6. Nos situamos, entonces, en la comprensión lectora. Es evidente que la lectura y su comprensión sigue siendo un problema por resolver. Ya hemos abordado diversos aspectos relacionados con la lectura, como el lector, el papel de los docentes y de los padres, entre otros. Ahora nos plantearemos, ¿qué es leer? ¿Por qué leer? ¿Qué hace el que lee bien? ¿El leer es algo más que una técnica? ¿Qué es comprender un texto? Comencemos por la lectura comprensiva. Podemos decir que la lectura trata de un diálogo entre el lector y el autor. El lector trata de entender el significado de lo que el otro le dice. Leer abarca instancias racionales, así como instancias afectivas. Comprendemos entonces la amplitud de este acto. Leer lleva a contar con la voz o con el lápiz. De allí que los grandes escritores son grandes lectores. De esta manera, si verdaderamente comprendemos un texto, podemos contarlo o plasmarlo por escrito. Leer también es investigar, es ir tras las pistas que el autor ha esparcido. Ahora bien, ¿qué nos impulsa a leer? Existen diversas causas que impulsan a un sujeto a leer. Algunas de ellas son vivir rodeados de libros, ¿sí? Esto posibilita elegir alguno de preferencia de la biblioteca. Ver a padres, hermanos, docentes, leer en actitud de placer. Podríamos decir que la lectura suele ser contagiosa. La primera lectura muchas veces puede ser por deber u obligación. Esto sucede a veces en la escuela, ¿no? Puede que en este caso el resultado de la lectura sea negativo, pues no fue una elección. En otros momentos, la lectura cumple la función de evadir situaciones, es decir, olvidar y apartar de algo que nos hace sufrir. Un viaje a otro mundo, el mundo del libro. El libro es ocasión de encuentro con uno mismo. La búsqueda de sí mismo y del proyecto personal se va haciendo una necesidad en contacto con los libros. También leemos para conocer y saber, informarnos acerca del mundo. Se lee para aprender, siempre. Incluso la lectura es entretenimiento. A continuación mencionaremos algunas habilidades para leer comprensivamente. Por ejemplo, habilidades perceptivas y de la técnica lectora, atención activa, habilidad para reconocer palabras, habilidades para manejar lo afectivo emocional, habilidades cognitivas, conocimiento y uso del vocabulario general y específico, entre otras. ¿Qué podemos decir acerca de la enseñanza de la comprensión lectora? Enseñar a comprender un texto, enseñar a pensar, dos habilidades muy unidas, entrañan la dificultad de formar una destreza en otro, en realidad de ayudar a que otro forme esa habilidad, que es necesaria no solo para aprender, sino para ingresar en una cultura y un mundo letrados como los que vivimos. Proseguimos y finalizamos ahora con el capítulo 6, la evaluación de la lectura. La evaluación de la lectura presenta las mismas dificultades que las evaluaciones en cualquier área. ¿Cómo saber que el estudiante comprende lo que lee? Hay cuestiones quizás más alcanzables que otras, como la reproducción de lo que ha leído o la fluidez de la lectura en voz alta. Sin embargo, hay aspectos difíciles de evaluar. Por ejemplo, no siempre podremos saber si el sujeto entendió el libro haciendo preguntas sobre el texto, pues es posible que las respuestas sean mecánicas. Compartamos algunas sugerencias. Se puede comenzar por tener una visión global del grupo mediante la lectura en voz alta en situaciones de aula ordinarias, es decir, no en situación de prueba de lectura. Una clasificación puede ser estudiantes con lectura expresiva, corriente y vacilante. Otro método es la observación. Este se puede aplicar en cualquier situación lectora. Se puede observar, por ejemplo, si se distrae con cualquier objeto ajeno a su texto, si se interesa en lo que lee, si se olvida el libro a menudo, si sigue con el dedo el texto, si se fastidia cuando lo hacen leer, si mueve los labios o la cabeza, entre muchos otros. Además, se pueden realizar cuestionarios sobre lo leído. Es importante aquí que las preguntas sean tanto de lo explícito como de lo implícito. Así podremos saber si el estudiante realmente comprendió el texto. Asimismo, podemos realizar respuestas de verdadero o falso u otras estrategias didácticas que nos ayuden a adentrarnos en lo que el estudiante leyó y comprendió. Muy bien, a modo de conclusión y para finalizar, le compartimos una pequeña frase. Un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que nunca lee, solo vive una.